Me llamo Carmen Heredia. Érase una vez, fui el orgullo de mi familia, graduada con honores en la Academia General Militar de Zaragoza, oficial condecorada y estratega en zonas de conflicto, pero el orgullo es algo frágil cuando amenaza con eclipsar el protagonismo de otra persona. Hace 5 años desaparecí de la narrativa familiar sin rechistar, ni llamadas, ni fotos en la repisa de la chimenea, ni sitio en la mesa de Navidad. Ellos no preguntaron a dónde fui y yo no ofrecí una dirección postal, así que el silencio se convirtió en nuestro acuerdo mutuo. Pero entonces llegó la cena, la celebración del ascenso de mi hermana Elena. El ejército de tierra la ascendía de rango y mi padre insistió en que cenáramos en el restaurante del Casino Militar, un club de oficiales rancio y estricto a las afueras de Madrid. Yo pagué la reserva e incluso encargué la tarta, aunque Elena no sabía esa parte, o quizás sí y le daba igual. Aparecí con una americana gris marengo que aún olía ligeramente a cedro y al polvo del desierto, y nadie me abrazó, nadie me presentó, solo recibí un asentimiento rígido de mi padre y una media sonrisa de mi madre, como si yo fuera un nombre que no lograban ubicar del todo. La cena avanzó, llegaron los chuletones de buey, se sirvió el vino Rioja y escuché historias de la mili contadas una y otra vez como leyendas populares, ninguna de las cuales me incluía a mí. Luego llegó el postre, una crema catalana que se quebró con demasiada facilidad, igual que la máscara que llevaba en la cara, y mi padre alzó su copa y dijo lo suficientemente alto para toda la sala: por los que sirven con honor y por los que solo se sirven a sí mismos. Hubo risas, Elena sonrió con suficiencia, mamá miró hacia otro lado y yo no me moví. Entonces se abrió la puerta y entró un hombre con el uniforme de gran gala, hombros cuadrados y medallas brillando bajo la luz, no escaneó la sala, caminó directamente hacia mí, con los tacones de sus botas repiqueteando como signos de puntuación, y cuando llegó a mi mesa, se cuadró y saludó militarmente: mi comandante Heredia, bienvenida de nuevo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue sísmico. La mano de mi padre tembló, Elena se puso pálida y cada historia que habían contado sobre mí, cada mentira susurrada para dar sentido a mi ausencia, se derrumbó en ese único instante. ¿Creéis que estoy aquí para dar explicaciones? No, estoy aquí para contaros lo que intentaron enterrar y porque la verdad no se quedó muerta. Cuando volé de vuelta a Sevilla aquel otoño, no fue para un desfile ni una reunión de antiguos alumnos ni un regreso triunfal. Le dije a mi superior que necesitaba una semana libre por asuntos familiares, esa fue toda la explicación. Y él asintió como si entendiera, pero se le notaba en los ojos que sabía que gente como yo no se toma tiempo para la familia a menos que sea algo terminal o tácticamente necesario. Llegué a casa de mis padres justo cuando el sol se ponía tras los naranjos del patio. La casa no había cambiado, seguían las 2 banderas en el porche, la de España y la del regimiento, ambas descoloridas por el calor del sur. Subí los escalones como una extraña allanando una morada y, desde dentro, se oía el zumbido de voces en el jardín trasero. Papá lo había llamado comida de confraternización por el día de la fiesta nacional, nada formal, solo unos cuantos invitados. Y yo ni siquiera estaba segura de si sabían que iba a venir, pues mamá me había enviado un mensaje desganado 2 días antes diciendo: si estás por la ciudad, al que respondí con un emoji de pulgar arriba y compré mi billete de AVE esa misma noche. En la parte de atrás, la fiesta ya estaba en marcha y mi hermana Elena estaba radiante con su uniforme de bonito impecablemente planchado, con las botas tan pulidas que parecían espejos. Su postura había cambiado, más recta, más deliberada. Se notaba que había aprendido a hacerse ver. Me quedé cerca del borde del patio hasta que mi tía Concha me vio y señaló las sillas plegables diciendo: cariño, ¿te puedes mover? Ese sitio está reservado para la teniente Muñoz. Asentí y me moví sin que nadie me ofreciera un plato. Había una mesa con fotos cerca del muro del jardín, fotos de papá jugando al golf, del abuelo en el Sáhara, de Elena en su jura de bandera. Me quedé frente a ella mucho tiempo porque algo no encajaba y entonces lo vi. El marco que había enviado a casa hacía años, mi foto oficial de despacho de teniente en la Academia de Zaragoza, había desaparecido, solía estar justo en el centro entre papá y Elena. Y en su lugar había una foto de Navidad de antes de que yo me alistara, en la que todos llevábamos jerseys de lana y recuerdo ese día porque mamá había quemado el cochinillo y lloraba, Elena tenía gripe y ninguno sonreía. Entré en la casa y encontré a mamá en la encimera de la cocina colocando huevos rellenos. Hola, dije casualmente, ¿dónde está mi foto antigua? ¿La del uniforme? Ella ni siquiera levantó la vista y dijo: estaba un poco descolorida, pensé que la de Navidad parecía más cálida, más reciente. Ya, dije con voz uniforme, más atemporal.
Ella soltó una risa breve que no llegó a sus ojos y contestó: «No seas dramática, Carmen». La quité porque no había nada más que hacer. Más tarde una de las amigas de Elena me acorraló cerca de la mesa de las bebidas. Era una mujer pecosa con una carpeta y una sonrisa demasiado brillante que preguntó: «Entonces, ¿a qué te dedicas ahora?», lanzando la pregunta como un frisbee que no le interesaba atrapar. Antes de que pudiera responder, Elena gritó desde atrás: «Solía ser una especie de consultora, ¿verdad? Algo estratégico». La miré fijamente y ella no parpadeó mientras añadía, sorbiendo su sangría, probablemente ya retirada: «La vida de oficina le sienta bien». Alguien se rió entre dientes diciendo: «Oye, al menos es más seguro que la acción real». La risa no fue cruel, fue peor, fue casual, del tipo que olvidas 2 minutos después porque no pretendía herir, pero aún así lo hace. Me escabullí y encontré una silla vacía cerca de la valla trasera, de plástico, sin etiqueta, con nombre, sin cojín, pero el silencio era mejor que el murmullo, y fue entonces cuando una voz rompió el atardecer: «Heredia, Carmen Heredia». Me giré y vi a un hombre, un coronel retirado a juzgar por las insignias en su manga, que se acercaba con lenta certeza. Su cara me resultaba familiar aunque no podía ubicarla. «Protocolo Linares», dijo. «Plan de retirada táctica del corredor 6, eso fue tuyo, ¿no?». Dudé un instante y respondí: «Tuve algo que ver». Él asintió y dijo: «Salvaste a la unidad de mi sobrina, lo sacaste con 27 vidas aún respirando, nadie te dio crédito por eso». Sacudí la cabeza diciendo que el crédito no era el objetivo, y él me miró un largo rato antes de decir suavemente: «Pero a veces el silencio se parece mucho a una goma de borrar». Eso me dolió porque tenía razón. Él se alejó sin fanfarria, solo con un asentimiento silencioso, y yo me senté allí aferrándome a ese momento como si fuera lo único real en una habitación llena de pérdida de memoria. Miré el vaso en mi mano, de plástico blanco, sin monograma, sin nombre, y me susurré a mí misma: «A veces el honor no necesita un marco, pero cuando alguien finalmente pronuncia tu nombre, no te encojas». La mañana después de la comida me desperté temprano. La casa todavía estaba envuelta en la tranquilidad posterior a la fiesta, el aire viciado con olor a sobras de asado y colonia barata. Caminé hacia el salón, guiada por instinto más que por intención, y allí, debajo de la vieja vitrina, nuestro santuario familiar al uniforme y al servicio, encontré de nuevo el espacio vacío, un rectángulo tenue de madera más clara, sin polvo, excepto donde solía haber un marco, el mío. El cajón inferior estaba ligeramente entreabierto y dentro, mezclado con pilas gastadas y cintas descoloridas, estaba el marco que envié desde Zaragoza. La foto había desaparecido y en su lugar estaba el inserto de cartón que viene cuando lo compras nuevo. 2 extraños sonriendo posando para nadie. Lo sostuve en mi regazo como una reliquia olvidada, prueba de que yo había existido aquí una vez, no borrada, solo archivada. Más tarde esa mañana, mamá se servía café con leche mientras la luz del sol entraba sesgada por las persianas. Me acerqué a ella suavemente y pregunté: «¿Cuándo sacaste mi foto de la vitrina?». Ella removió su café lentamente mirando todavía por la ventana, y dijo: «Reorganicé las cosas, pensé que la pared necesitaba un poco de aire, nadie se fija realmente en cosas así». «No», dije yo, «ese es precisamente el punto». Ella no respondió, no tenía que hacerlo. Esa noche Elena anunció durante la cena que su ceremonia de ascenso se celebraría en el Club de Oficiales de Madrid, sala privada, gran asistencia. «Tienen un muro de honor», dijo, «las fotos rotan cada semana y la mía estará puesta todo el fin de semana». Mamá aplaudió cortésmente diciendo: «Eso suena encantador, querida», y luego me miró a mí: «Carmen, si vienes, ponte algo discreto, ya sabes, mantén las cosas sencillas». Sonreí o lo intenté y pensé: no querría atraer fuego enemigo, aunque no dije que una vez informé a los comandantes de la OTAN desde una zona de combate activa llevando chaleco antibalas y 3 capas de polvo, pero aquí, incluso una blusa gris se consideraba demasiado llamativa. Esa noche, mientras doblaba la ropa en la habitación de invitados, mi teléfono vibró, sin nombre, solo un número que no reconocía y un mensaje: «Están investigando Linares de nuevo, tu nombre está en los archivos, ten cuidado». Me quedé mirando la pantalla, pues el nombre Linares no había pasado por mis labios en años, no desde el tribunal, no desde el silencio. Fue la operación que acabó con mi carrera, la que asumí como culpa propia, la que enterré. A la mañana siguiente contacté con Sara Bermúdez, una antigua analista de datos de la Oficina de Inteligencia Estratégica con la que había trabajado en misiones confidenciales, de esas que desaparecen de los titulares antes de que se cuente el primer cuerpo.
Ella no dudó, le envié el archivo que tenía guardado de mi tribunal, una de las únicas copias aún en mi posesión, y al mediodía me devolvió la llamada con la voz cortada. Carmen, la filtración vino a través de un servidor del ejército, específicamente una IP vinculada al dispositivo de Elena hace 2 años, un ping archivado que acaba de resurgir. No respiré, no lo necesitaba, el frío se asentó pesado en mi pecho. Conduje hasta la base sin avisar, crucé las puertas como si aún tuviera autorización y encontré a Elena en la sala de descanso riéndose con alguien sobre una taza de café. No me senté, puse el rastro del informe frente a ella y dije, «Esto es de tu usuario». Sus ojos bajaron y luego se desviaron. «Lo envié yo», admitió tras una larga pausa. «El año pasado, estaba cansada de oír hablar de ti, todo susurrando lo perfecta que eras incluso después de irte, siempre era Carmen esto y Carmen aquello, solo quería una versión de mi vida sin tu sombra». Su voz se quebró ligeramente, no sabía que saldría a la superficie otra vez, pensé que se quedaría enterrado. La miré no como a una rival, sino como a la niña a la que una vez enseñé a montar en bici, la que se raspó las rodillas y lloró hasta que le eché agua oxigenada en la herida y le hice prometer que lo intentaría de nuevo. «¿Crees que no sé lo que se siente al ser borrada?», pregunté. Ella parpadeó fuerte y tragó saliva. «La diferencia es que yo nunca intenté borrarte a ti, me equivoqué, lo sé ahora, pero la gente te sigue viendo incluso cuando no estás, yo quería ser vista primero, solo una vez». Nos sentamos en silencio y finalmente me levanté. «No estoy aquí por una disculpa», dije, «estoy aquí porque alguien acaba de abrir un archivo que podría hacer daño a mucha gente, y si esto se tergiversa de nuevo, no seré solo yo quien caiga». Ella asintió y preguntó, «¿Qué necesitas?». «Necesito saber si todavía quieres ser vista», respondí, «porque esta vez, las luces serán reales». Nos reunimos en el aparcamiento trasero de la academia 3 noches después, bajo un cielo agrietado por el viento y el zumbido silencioso de las consecuencias. Sara había recuperado algo de un archivo militar inactivo durante mucho tiempo, un archivo de audio enterrado bajo 2 niveles de encriptación, y me lo entregó en una funda de USB maltrecha envuelta en gasa como si estuviera herida. La voz del general Valdés dijo «Protocolo Linares redirigido sin autorización», se saltó la cadena de mando. Escuché una vez, luego otra, el archivo era claro, Valdés dando una orden directa para atacar el sector 9, presencia civil reconocida, daños colaterales considerados aceptables. No era solo incriminatorio, rompía la doctrina. Yo había rechazado esa orden en una sesión informativa sellada, fui anulada, y cuando las bajas se convirtieron en titulares, Valdés se quedó en la zona segura mientras yo me paraba frente al tribunal y decía, «La responsabilidad recae en mí». Esa había sido mi última misión hasta ahora. La cumbre estratégica conjunta anual era en 2 días en el Palacio de Congresos de Madrid. Valdés estaría allí, y los titulares decían que daría el discurso principal en un panel sobre inteligencia moral en conflictos asimétricos. La ironía no siempre es sutil. Hugo, un antiguo coronel de operaciones especiales a quien confiaba mi vida, trazó el plan para una entrada discreta por la parte trasera, durante la rotación de credenciales. Elena asistiría a la cumbre bajo el pretexto de una revisión de reincorporación y llevaría el transmisor. «Es arriesgado», le dije. Ella se encogió de hombros, «También lo era seguirte al bosque con una linterna rota cuando tenía 6 años». Nos preparamos toda la noche y a las 4 horas, Elena entró en el Palacio de Congresos, su postura era perfecta, la credencial recta, el dispositivo oculto bajo su placa de identificación. Valdés estaba en medio de un círculo, rodeado de altos mandos y delegados internacionales, parecía más viejo, más canoso, pero su voz seguía siendo nítida y llena de confianza. Saludó a Elena como a una amiga, «Teniente, me recuerda a su hermana», siempre entrando en las habitaciones como si tuviera refuerzos. Luego, más bajo solo para ella, «¿Sabe por qué la gente como Carmen es peligrosa? Porque creen que la verdad es más importante que la claridad». Elena dio la señal, yo le di a emitir desde la furgoneta fuera y los altavoces de la sala cobraron vida. La voz de Valdés resonó, «Cambien la zona objetivo, riesgo civil anotado, aceptable, ejecuten». Siguió el silencio, no del tipo cortés, sino del tipo que rompe carreras. Luego estática, la señal se cortó, alguien había encontrado el enlace. «Línea de repliegue», le dije a Hugo, mi antiguo alumno sentado frente a mí, él ya estaba en la caja de relés, con los cables arrancados como venas, pero antes de que pudiera decir nada más, sonó un disparo.
Él se tambaleó hacia atrás, agarrándose el brazo mientras la sangre se filtraba a través de su chaqueta. Lo atrapé antes de que cayera. «Quédate abajo si se...» Él no gritó, solo susurró, «No dejes que ganen con silencio». Le apreté la mano e inicié la transmisión de respaldo. La voz de Valdés sonó de nuevo, esta vez sin interrupción. Dentro Elena permaneció inmóvil mientras Valdés palidecía, sus labios se movían pero no salía ningún sonido y los delegados comenzaron a apartarse de él. Un coronel murmuró, «¿Es eso real?». La seguridad entró pero no a por nosotros, rodearon a Valdés y fue entonces cuando yo entré, no con triunfo, no con venganza, solo con la verdad. Nos escoltaron a una sala privada, sin esposas, solo sillas frías y una mesa de metal que olía a burocracia. Entonces entró Valdés. «Carmen», dijo forzando una sonrisa, «todavía puedo arreglar esto, tus cadetes quedarán intactos, tu hermana saldrá libre y tú te irás como una heroína silenciosa, la historia tiene una puerta trasera». Me incliné hacia adelante y dije, «No luché por la historia, luché por la gente que la historia olvida». Abrió la boca, pero la puerta se abrió de golpe y Sara entró pálida, más delgada, pero respirando. Puso el disco duro sobre la mesa, registros completos y las transferencias de cuentas del Fondo Asesor de Valdés, ayuda humanitaria para África desviada, órdenes alteradas, está todo aquí. Valdés se abalanzó pero Elena se interpuso entre ellos y dijo, «Solía tenerte miedo, pero ya no, hice un juramento a la verdad, no a tu legado». La seguridad se movió, se llevaron a Valdés sin gritos, solo el colapso constante de un hombre que pensaba que la verdad era opcional. Más tarde me senté junto a Hugo en la UCI, donde las máquinas zumbaban como truenos lejanos, estaba estable, viviría. «No está entrenado para esto», dijo una enfermera suavemente. No respondí, pero lo entiende mejor que la mayoría. Una semana después el Ministerio de Defensa me ofreció la reincorporación, rango completo, mando estratégico, un asiento cerca de la cima, lo rechacé, no necesitaba altitud, necesitaba claridad. Regresé a la academia, no porque no pudiera ascender de nuevo, sino porque quería que otros ascendieran primero, enseñé a mis cadetes no solo tácticas, sino ética, no solo formación, sino formación con conciencia. Un día apareció una foto nueva en el tablón de anuncios, yo, Elena, Hugo y un puñado de cadetes, sin estrellas en mi cuello, solo brazos entrelazados, caras abiertas, y alguien había garabateado debajo con rotulador grueso, ella no luchó por atención, luchó por atención a la verdad. Eso es todo lo que siempre quise, no aplausos, no medallas, solo una memoria que no parpadea. Días después de que el polvo se asentara, regresé a la casa en la que no había entrado en casi una década, el lugar donde comenzó y casi terminó mi historia. La estantería del pasillo llamó mi atención, allí, anidada entre las medallas de mi padre y la foto de graduación de mi hermana, había una nueva foto mía en uniforme, no una foto cualquiera, sino una en la que estaba erguida, con los hombros cuadrados y la mirada firme. El marco era simple sin adornos, pero significaba más que cualquier metal. Mamá estaba cerca, doblando la ropa en silencio, y su voz se quebró cuando habló, nunca supe que el amor pudiera ser tan silencioso y tan cruel. Asentí eligiendo no discutir ni culpar. Estaba allí para dejar la carga que había llevado durante años, no para reabrir viejas heridas. El silencio entre nosotras era una tregua frágil construida sobre verdades no dichas y una curación tentativa. Mi padre, que apenas me había hablado desde mi baja, se acercó lentamente sosteniendo una caja de madera, desgastada y pesada por los años. Dentro había una carta fechada 3 semanas después de que dejara el servicio activo, su letra era desigual, pero sincera. No sabía cómo decirlo entonces, admitía en el papel, estaba orgulloso de ti, aunque nunca lo demostré. No leí la carta allí en su lugar, la guardé en mi chaqueta cerca de mi corazón, donde pertenecía. De vuelta en la academia, el peso de las batallas pasadas se levantó lo suficiente para respirar. Fuera del aula, la nueva foto colgaba en el tablón, yo, Hugo y un puñado de jóvenes oficiales, con los brazos entrelazados, sonriendo, no como un general al mando de filas, sino como un líder guiando almas. Debajo de la foto la frase seguía allí, ella no luchó por atención, luchó por atención a la verdad. Y en ese momento entendí que el legado no se construye con medallas o títulos, se lleva en las lecciones que la gente elige recordar. Entré en el aula a la mañana siguiente y la puerta se cerró suavemente detrás de mí como el sello de una promesa sagrada.